Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con anatomía. Vamos a seguir con la parte de faringe. Habíamos dado lo que era cavidad nasal, ahora arrancamos con faringe, que es otro de los elementos importantes que corresponden a el sistema digestivo desde el punto de vista anatómico. Va a tener gran importancia. Bueno, la faringe, como indica la diapositiva, es un conducto músculo-membranoso que se dirige de la base del cráneo aproximadamente hasta la sexta vértebra cervical. Es un conducto que se va a continuar con el esófago, pero que, como vamos a ver, va a tener una doble combinación, ¿sí? Con cavidades y tubos. ¿Sí? Tenemos que es un vestíbulo que comunica la cavidad oral con el esófago, pero también es un tubo, ¿sí? Es un conducto, es un vestíbulo que va a comunicar la cavidad nasal con la laringe. Esto hace que este conducto musculomembranoso mide aproximadamente unos 15 centímetros de longitud. Desde el punto de vista de la configuración interna, si nosotros miramos desde adentro a la faringe, la misma presenta tres porciones: una porción nasal, nasofaringe o rinofaringe, una porción oral u orofaringe y una porción laringea o laringofaringe. Esto lo vamos a ver un poquito más amplio en este segmento. Entonces, desde el punto de vista de la configuración interna, tenemos un piso superior, ¿sí? O nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Eso nosotros tenemos que saberlo, debido a que justamente la faringe lo que va a hacer es tratar de combinar el sistema respiratorio, ¿sí? Y el sistema digestivo, ¿sí? De ahí su gran importancia. Muy bien, ¿qué podemos observar desde el piso superior hacia el piso inferior? Esta es una visión posterior, claramente, en el cual se hizo una sección en el rafe, que es la unión de los músculos, ¿sí? En el rafe faringio, y estamos viendo desde atrás. Entonces, estos espacios nosotros vemos acá son las coanas, que habíamos nombrado que las coanas eran los espacios que me comunicaban la cavidad nasal, ¿sí? Con la nasofaringe o rinofaringe, ¿sí? Lo que estamos viendo acá obviamente son las conchas nasales superior y media. Algo de destacar es que la faringe es un conducto que pone en comunicación el mismo con el medio externo mediante la cavidad nasal, mediante la cavidad oral, inclusive mediante el conducto auditivo, ¿sí? Por eso acá tenemos lo que se denomina el orificio faríngeo de la trompa auditiva. Alrededor de todos esos orificios debería haber una masa, o mejor dicho, existe una masa, que es la que se asegura de que todas las partículas que ingresen, ¿sí? Pasen por un filtrado y de esa forma evitar infecciones. Entonces vamos a tener acá la amígdala o tónsila faríngea, la amígdala o tónsila tubárica, que se encuentra por debajo, ¿sí? Del orificio faríngeo y la trompa auditiva. Luego vamos a tener acá la muy conocida tónsila palatina, ¿sí? Y en la lengua, en la base de la lengua, vamos a tener la tónsila lingual. Ahora vamos a ver cuál es su importancia. Entonces, repito, lo que se encuentra en la rinofaringe o nasofaringe tenemos las coanas, ¿sí? Que son la comunicación. Luego tenemos el orificio faríngeo de la trompa auditiva. Tenemos esta pequeña masa linfoide que es la tónsila faríngea o amígdala faríngea, como también vamos a presentar, ¿sí? Por debajo de la trompa auditiva, ¿sí? Otra masa linfoide que se llama tónsila tubárica o amígdala tubárica. Sabemos que la cavidad oral está separada de la cavidad nasal, si miramos anteriormente, por el paladar duro. Ustedes recuerdan que el paladar duro estaba formado por los huesos palatino y los huesos maxilares, es decir, por la apófisis palatina del maxilar y por la apófisis horizontal del palatino. Posteriormente, esto se prolonga mediante un conducto musculomembranoso como ser el paladar blando. Esto que se encuentra acá es el paladar blando. El paladar blando es un tabique musculomembranoso que lo que hace es justamente separar la cavidad nasal de la cavidad oral, ¿sí? Vamos a ver que este paladar blando, como dice acá, va a estar formado no solamente por membrana, sino por algunos músculos
que participan de una manera activa en el proceso de la deglución, que también es tema de este segmento. Si miramos, se prolonga, ¿sí?, este paladar blando por medio de un músculo que es un músculo denominado músculo de la úvula, ¿sí?, la famosa campanita. Nosotros podemos observar cuando generamos la apertura bucal. Yéndonos un poquito a la cavidad oral, observamos la base de la lengua, ¿sí? Dicha base está unida por unos ligamentos que después vamos a ver, a la epiglotis, que ya correspondería a la laringofaringe, ¿sí? Muy bien, resulta, si miramos desde atrás, estas tónsilas palatinas están de alguna forma contorneadas formando una hemicelilla por dos arcos. Uno palatogloso, que es un arco anterior, y esto que se encuentra acá, que es el palatofaríngeo. Ambos arcos son músculos, ¿sí?, que lo que hacen es contornear a lo que tiene que ver en este caso la tónsila palatina. Recordemos, ¿sí?, que las tónsilas o amígdalas es lo mismo. Tónsila es una versión de la nueva nomenclatura, la nomenclatura internacional, y las amígdalas de la nomenclatura parisina. Son masas linfoides relacionadas con, ¿sí?, la defensa. A quien alguna vez no se le inflamó, ¿sí?, las amígdalas. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de amígdala, hablamos de tónsilas y es lo mismo. Tenemos la base de la lengua, que también presenta, ¿sí?, masa linfoide de menor cuantía, de menor tamaño, pero no menos importante. Y por último vamos a ver esto que se encuentra acá, que es el cartílago epiglótico, ¿sí?, que corresponde a la laringe, ¿sí?, y lo que tiene que ver con otros cartílagos, ¿sí?, que se encuentran en el espesor de la parte muscular, complementando, ¿sí?, a lo que sería el inicio de la laringe, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la región laringofaringea, que lo que ya hace es conectar con la faringe. Eso es importante, debido a que en estas zonas se acumulan secreciones durante la intubación. Nosotros debemos en toda esta zona generar aspiración, ¿sí?, y a veces hasta estimular la tos para que la persona pueda sacar todo tipo de expectoraciones. Muy bien, entonces como dijimos anterior, tenemos dos arcos, uno que es el palatogloso y el otro palatofaringio, que lo que hacen es contornear o rodear ¿a quién? A la tónsila palatina. La tónsila palatina, que es la tónsila o la amígdala más conocida. Lo tenemos esto que se encuentra posteriormente, que es el arco palatofaringio, y esto que se encuentra anteriormente, que es el arco palatogloso. Acá tenemos el paladar duro, ¿sí?, maxilar y palatino, y esto que está acá ya sería paladar blando, que es un segmento músculo membranoso. Claramente esto es la cavidad oral, esta es la lengua, ¿sí?, y acá tenemos las tónsilas de la base de la lengua, que son las tónsilas linguales. Otro de los reparos que nosotros tenemos que conocer, ya que va a formar parte de nuestra evaluación en la clasificación de vía y edificio, que son la clasificación de Malpighi, ¿sí?, vemos el istmo de la fauce, o sea, para ver qué tan permeable va a ser la vía aérea. Tenemos el arco palatogloso, que es esto que se encuentra acá, que lo habíamos visto anteriormente. Arco palatogloso, acuérdense que esto es un músculo. La úvula o campanita, ¿sí?, la úvula palatina o campanita, eso siempre lo vemos, y la base de la lengua. Esos tres elementos me forman el istmo de la fauce. ¿Qué es el istmo de la fauce? Es el orificio que comunica la cavidad oral con la faringe. Acá vemos otra visión, nada más que visto de atrás. Coana, que me combinaba cavidades nasales con la rinofaringe, y esto que se encuentra acá, que es el istmo de la fauce, que me combina la cavidad oral con la faringe. Fíjense que tenemos el arco palatogloso, el arco palatofaringio, la amígdala o tónsila palatina, la base de la lengua con sus respectivas tónsilas, ¿sí? Y fíjense cómo la base de la lengua está unida al cartílago epiglótico por lo que sería el ligamento o pliegue gloso de lengua epiglótico medio y gloso epiglótico laterales, ¿sí? Esto es de singular importancia, debido a que cuando estamos en el proceso de la deglución vamos a tener que comprender cuál es, o mejor dicho, que esta unión
colabora para que se produzcan las acciones de la deglución, sobre todo en la segunda etapa, que es la más compleja. Una gran pregunta de examen siempre es: ¿qué es el anillo tonsilar o el anillo amigdalar? Es el conjunto de tónsilas que se encuentran en la faringe, y siempre, de alguna manera de ayuda, tenemos que saber que estas tónsilas están cercanas a las zonas del orificio. Entonces teníamos la tónsila tubárica, que se encuentra, ¿sí?, en la porción inferior del orificio faríngeo de la trompa auditiva. Esa es la tónsila tubárica. Esto que se encuentra bien en la parte posterior-superior, ¿sí?, de la rinofaringe, es la tónsila faríngea, ¿sí? Luego tenemos la tónsila palatina, ¿sí?, y las tónsilas linguales, ¿eh? Todo esto es faringe. Entonces, el anillo tonsilar es el conjunto de tónsilas que rodea, ¿sí?, la faringe, las regiones que ponen en comunicación con el exterior, o sea, la cavidad nasal, la cavidad auditiva y la cavidad oral o bucal. Por eso, una otitis me puede generar una amigdalitis, ¿sí?, o una faringitis, ¿sí?, y cualquier tipo de infección en la cavidad nasal por contigüidad me puede generar un goteo faríngeo o una inflamación en la faringe. Justamente ahora el virus que estamos teniendo, ¿sí?, ingresa y se adhiere justamente a la faringe, por eso que una de las manifestaciones del coronavirus, ¿cuál es? El dolor de garganta. Muy bien, ahí vemos un poquito más ampliados. Tenemos que se encuentra por debajo del orificio la tónsila tubárica, tónsila faríngea, tónsila palatina y la que serían las tónsilas linguales. Todo esto que se encuentra acá es faringe, cavidad nasal, cavidad oral, y ya tenemos la laringe, que va a ser lo que vamos a estudiar posteriormente. Los músculos de la faringe se dividen en dos: músculos constrictores y músculos elevadores, ¿sí? Los músculos constrictores van a tener como función reducir el diámetro, ¿sí?, de la faringe para poder focalizar claramente en el esófago, y los músculos elevadores van a elevar tanto la faringe como la laringe, ocluyendo de esa forma la laringe por medio del cartílago epilótico para que los alimentos, ¿sí?, o el bolo alimenticio se dirija hacia el esófago y no hacia la laringe. Entonces, los músculos constrictores superiores, son constrictor superior, medio, inferior, y los músculos elevadores tenemos el petrofaringio, obviamente se va a insertar en la porción petrosa de la faringe, el estilofaringio, se va a insertar en la apófisis estiloide y además en la región faríngea, y el palatofaringio, que ya lo vimos, contorneando por detrás a la tónsila palatina, ¿sí?, que va a tomar inserción en la apófisis palatina, ¿sí?, y de ahí se va a dirigir hacia la faringe. Entonces vemos acá, esto que se encuentra acá son los músculos constrictores, superior, medio e inferior. Músculos constrictores, ¿sí?, son los que le dan la forma de embudo, si se quiere, a la faringe. Podemos observar acá la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿eh? Entonces tenemos los constrictores, y medialmente a los constrictores vamos a tener unos músculos elevadores, ¿sí? Acá tenemos el palatofaringio, ¿sí?, petrofaringio y lo que sería el estilo, ¿sí?, faringio. Todos estos músculos van a alzar dicha musculatura para poder focalizar más en el esófago con respecto a el cartílago, hacia la laringe. Hay que evitar la laringe para que el bolo alimenticio pueda pasar adecuadamente. Ahí tenemos otra imagen, ¿sí?, viendo cómo se forma la parte de embudo de la faringe, en el cual tenemos músculo constrictor superior que tiene varios haces. Fíjense que los músculos constrictores, ¿sí?, de la faringe lo que hacen es cubrir a los músculos elevadores, ¿sí? Sin embargo, los músculos constrictores están cubiertos, por ejemplo, por los músculos hioideos, ¿sí?, e inclusive algunos de la lengua. Tenemos el constrictor inferior y la porción del constrictor medio. Todos estos músculos lo que van a hacer es darle la forma de embudo a la faringe, ¿sí? Tenemos constrictor medio y constrictor inferior de la faringe. Recuerden que la faringe llegaba hasta la sexta vértebra cervical. Muy bien.
Continuamos en otro videito.